Buenas a todos y a todas. De nuevo estamos aquí otra semana más en el canal de EHS Lex. Y este mes nos hemos centrado en una temática concreta, de manera que continuaremos con aspectos que generan ciertas dudas, ¿no?, entre los contribuyentes acerca de la declaración de la renta, ya que estamos en plena campaña. En este caso vamos a centrarnos en un tema que interesa sobre todo a parejas divorciadas o separadas con hijos, ¿vale? ¿Cómo tributa la pensión alimenticia y la pensión compensatoria en la declaración de la renta? Tanto para quien la recibe como para quien la paga. La separación financiera tras el divorcio implica, entre otras cosas, resolver las diferencias económicas y de poder adquisitivo entre ambos cónyuges, algo que se hace mediante la pensión compensatoria y la pensión de alimentos, en caso de que hubiera hijos implicados o un juez dictaminase que debe pagarse a favor del cónyuge. Pues bien, en primer lugar, debemos aclarar qué es esto, ¿no?, de la pensión compensatoria, para aclarar un poco antes de empezar. Es aquella figura jurídico-económica creada para evitar el desequilibrio económico que uno de los cónyuges puede sufrir tras la separación. Se trata de un capital que se entrega para compensar la pérdida económica cuando, por ejemplo, la mayor parte de las rentas del matrimonio procedían de una parte de la pareja, mientras que la otra no trabajaba. La pensión compensatoria estará determinada por el convenio regulador del divorcio, tanto si es de común acuerdo o por medio de sentencia judicial, ¿vale? Ambos casos es válida. Las cantidades entregadas y recibidas por estos conceptos tienen una fiscalidad especial y hay que tenerlas en cuenta a la hora de declarar. El capital que se recibe y se paga en concepto de pensión compensatoria tiene su incidencia en la declaración de la renta y forma parte de lo que se podría denominar la fiscalidad, ¿no?, del divorcio, puede denominarse, del que también formaría parte la pensión de alimentos, es decir, el papel de los hijos en la declaración de la renta, ¿vale? Un ejemplo es de las familias en las que uno de los cónyuges es quien trabaja, mientras que el otro cónyuge se ha quedado a cargo de la casa y de los hijos. Como es lógico, en caso de divorcio, el cónyuge que no ha trabajado se quedará en una difícil situación económica, sin rentas de ningún tipo o rentas muy pequeñas que le obligarán a cambiar totalmente su estilo de vida. Precisamente para evitar este tipo de situaciones se creó la figura de la pensión compensatoria a favor del excónyuge. Pues bien, a efectos fiscales hay que diferenciar entre quien paga y quien recibe la pensión compensatoria, ya que se establece un tratamiento fiscal diferente totalmente para cada uno de ellos. Se trata de una distinción muy lógica, ¿vale? Si tenemos en cuenta que para el primero estamos hablando de un gasto, de un capital del que evidentemente no va a poder disponer, para el segundo es un ingreso adicional o incluso único en determinados casos, dependiendo de la situación, ¿vale?, del cónyuge. Veamos entonces cómo influye en cada uno de los sujetos. En el caso del pagador, podrá reducir de la base imponible del IRPF las cantidades aportadas, siempre evidentemente dentro de los límites que se establezca dentro de la sentencia judicial o del convenio regulador del divorcio, ¿vale? Es decir, si uno de los cónyuges decide aportar a motu propio un dinero extra del marcado por ley a su expareja, este no se podrá reducir nada de ese extra, solo aquella cantidad que esté marcada dentro de la decisión del juez o del convenio será la degradable. Además, en ningún caso se podrá considerar que se llegue a una base imponible negativa. El pagador cuenta además con la opción de que las cantidades abonadas se resten de sus retribuciones para calcular la retención de su IRPF en la nómina. Y es que al fin y al cabo las retenciones se trata de un dinero del que no está disfrutando a efectos reales, pero que sí cuenta a la hora de establecer sus retenciones de IRPF, algo que evidentemente va a mermar su poder adquisitivo. Para hacerlo, solo será necesario comunicar a la empresa la existencia de la pensión compensatoria y su cuantía. ¿A través de qué? Pues el modelo 145 del IRPF, que es el que se utiliza para calcular las retenciones aplicables. ¿Qué sucede en la renta de la persona que percibe la pensión compensatoria entonces?
Pues que deberá consignar las cantidades que recibe en concepto de pensión por compensación, como rendimientos de trabajo, que se integrará dentro de la renta general. Es decir, será como un salario al uso, solo que no se encuentra sujeto a retención, evidentemente. En cualquier caso, el hecho de no estar sujeto a retención no quiere decir que no haya que tributar, evidentemente, por ese dinero. Simplemente que Hacienda no te traerá ninguna cantidad en concepto de adelanto, por lo que después, evidentemente, la declaración de la renta habrá que pagar por dicho concepto. Esto nos obliga a ser muy cuidadosos si estamos en la situación del receptor, ¿vale? Y a llevar a cabo una mayor planificación fiscal, tal y como ocurre cuando, por ejemplo, hemos cobrado el paro, ¿vale? Que estamos en una situación parecida. Eso con lo que respecta a la pensión compensatoria. Pero, ¿qué sucede? ¿Vale? ¿Qué sucede con esa pensión de alimento que los padres le pagan a los hijos? Este tipo de pensión son, evidentemente, los hijos quienes la perciben. Y de nuevo hay que diferenciar entre el pagador, que en este caso sería el progenitor, y el perceptor, que sería el hijo. Esta pensión es la referida sobre todo a los gastos que los hijos tengan en vivienda, alimentos, vestido, estudios, hasta que sean mayores de edad o que tengan independencia económica, ¿vale? En este caso, quien la recibe estará exento de tributar siempre que el dinero proceda de una decisión judicial o el convenio regulador del divorcio, porque sea de mutuo acuerdo dicho divorcio. Además, en el caso del que paga la pensión de alimento, estas cantidades no se van a considerar un gasto deducible ni se podrán restar de la base imponible del IRPF. ¿Por qué? Porque se entiende que es un dinero que de otra forma pagaría también para la manutención de sus hijos, ¿vale? Por ejemplo, en los casos de divorcio con hijos suele ser habitual que el juez o ambas partes establezcan una pensión alimenticia que uno de los cónyuges debe pagarle a la parte que se hace cargo de los hijos del matrimonio. Esto no sucede en las custodias compartidas, por ejemplo, ¿vale? Es importante tener en cuenta que la pensión alimenticia puede ser percibida por el hijo, por la madre o incluso por otro familiar, y su tratamiento en este caso ya variaría totalmente a lo que hemos hablado en función de quién sea el beneficiario. Como hemos dicho, en el caso de que sea el hijo el que la recibe, va a estar exento de tributar siempre y cuando sea por decisión judicial, como hemos dicho. Pero por el contrario, si nos encontramos ante que el beneficiario, el que recibe esa renta, es un familiar o cualquier otra persona que no sea el hijo, deberá declararla como rendimientos del trabajo. Como veis, por eso es tan importante siempre analizar cada caso concreto, cada situación concreta de cada obligado tributario para determinar concretamente la fiscalidad derivada de cada tipo de pensión. Pues nada, esto ha sido todo en esta píldora formativa de la semana. Espero que haya ayudado a aclarar ciertas situaciones que se han dado y que se dan hoy en día bastante, y hayamos podido también aclarar más las ideas de aquellas personas que se encuentran en situaciones como esta, en esta época. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y no olvidéis suscribiros al canal para seguir recibiendo píldoras formativas de temas jurídicos que nos afectan al fin y al cabo a todos, ¿vale? Hasta el próximo vídeo y que tengáis muy buena semana.